las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con el resumen informativo de la reparación integral. Estamos desde Bogotá para compartirles las noticias con Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Estaremos también en compañía con las noticias desde las regiones con Heidi Peñalosa. Hola Marta, bienvenida, ¿cómo está? Bien, Santiago, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes de nuestro programa V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Unidos por la Paz. Es una iniciativa de apropiación de las acciones de la unidad que aportan a la implementación de la política de paz con legalidad. El objetivo es que los equipos de trabajo de la unidad conozcan, impulsen y difundan los aspectos centrales de la construcción de paz que se trabajan desde la entidad, de acuerdo con la estrategia de implementación del Gobierno Nacional. Santiago. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de este encuentro y habló de la importancia de trabajar en la implementación de la política pública de paz con legalidad. Escuchemos. ¿Y por qué es importante que nos apropiemos todos los funcionarios frente a la política pública de paz con legalidad? Lo primero es porque tenemos que conocer en profundidad qué está en los acuerdos, pero adicional a eso, porque las víctimas están en el centro de la implementación de los acuerdos de paz, y lo estamos referenciando en el punto 5, en el subpunto 6.2, el cual establece el plan marco de implementación de los acuerdos de paz, y por eso es importante que tengamos en profundidad, conocer qué es lo que está pasando, pero adicional a eso, cómo podemos contribuir desde la unidad y cuál es nuestro papel frente a la implementación de los acuerdos. Importante apropiarnos porque se conjugan dos políticas públicas, uno que es paz con legalidad, cumplimiento de los acuerdos, pero también tenemos una tarea en un marco jurídico que es la Ley 1448, hoy prorrogada por 10 años más, los acuerdos ley, los decretos ley, que están muy de la mano con la Ley 1448 y que necesitamos que vayan muy de la mano implementadas en el territorio. Es la única forma que podemos hacer, es cuando estamos hablando de estas dos políticas públicas que hacen parte de las víctimas y que están en ese centro, en el marco de implementación de los acuerdos de paz. Por eso es importante que todos nos apropiemos, que tengamos muy claro cuál es nuestro rol, nuestro trabajo, para que eso se vea reflejado en todo el territorio colombiano. Y sobre lo que es y quiénes pueden participar de estos espacios, la subdirectora Lorena Mesa lo explicó. Es una estrategia que busca fortalecer y apropiar los conocimientos acerca de la implementación del acuerdo de paz, como ya lo mencionaba nuestro director, y cómo a través de la política pública de paz con legalidad el gobierno del presidente Iván Duque está implementando los acuerdos de paz. Eso entonces es unas acciones que se realizan y digamos que estamos iniciando hoy este proceso porque evidenciamos que es importante que todos los procesos misionales y no misionales, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, conozcan qué hace la Unidad para las Víctimas en cumplimiento del acuerdo de paz. Hemos visto cómo en distintos escenarios siempre nos preguntan qué hace la Unidad para las Víctimas para la implementación del acuerdo de paz, cómo se ha fortalecido la política pública de víctimas, como lo mencionaba el punto 5 del acuerdo de paz, y qué estamos haciendo. Pues de ahí entonces nace este fortalecimiento, esta estrategia Unidos por la Paz, que por supuesto está ligada a todo lo de paz con legalidad y la implementación de la política de paz con legalidad, que es a través de la cual estamos implementando los acuerdos. Entonces, eso es Unidos por la Paz, una estrategia de fortalecimiento y formación para todos los funcionarios y contratistas de la entidad.
Este 21 de mayo es el Día de la Afrocolombianidad, un día para reivindicar los derechos de las personas de las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras del país. Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta lo que significa este día y cuál es el mensaje desde la Unidad para las Víctimas. Quisiéramos desde la Unidad para las Víctimas y en mi cabeza como directora de Asuntos Étnicos, en donde tenemos una coordinación para pueblos, para comunidades afro, raizales y palenqueras, queremos mandar un mensaje en varios sentidos. Uno, un mensaje de reconocimiento de la resistencia del pueblo afrocolombiano a todos los embates que ha tenido a lo largo de la historia. Dos, un mensaje de reconocimiento a sus prácticas espirituales, culturales, que han nutrido enormemente lo que es la vida de todos nosotros. Estas expresiones cargadas de simbolismo, de valor, de mensajes de buen vivir, de convivencia, son absolutamente significativas. Y tres, un mensaje de paz, un mensaje en este momento tan difícil por el que atraviesa el país, un mensaje también de reconocimiento a sus derechos, a sus exigencias, a la necesidad de que sus territorios se restablezcan y perdure en ellos la paz. Desde la unidad queremos mandar esos mensajes en el sentido de reconocer sus prácticas, su historia, reconocer su resistencia e invitarlos hacia la paz y la construcción conjunta. La Unidad para las Víctimas y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas continúan trabajando en la agenda sobre lo fundamental. Estos encuentros tienen como objetivo principal fomentar nuevas y variadas acciones y estrategias que beneficien a los más afectados por el conflicto y la solución de sus expectativas sociales y económicas. Esta semana se reunieron con la Sociedad de Activos Especiales con el fin de analizar el inventario y gestión de los bienes que administra esta entidad a favor de la población víctima, el proceso de adjudicación de estas propiedades, la celebración de posibles convenios para beneficiar a las víctimas y el eventual apoyo para fortalecer los proyectos productivos de los afectados por el conflicto. Así habló sobre este tema Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas. Hoy iniciamos la agenda de diálogo y construcción conjunta sobre lo fundamental, de acuerdo a los compromisos que realizó el Gobierno Nacional con los representantes de las víctimas de todo el país. Pudimos tener una reunión muy efectiva con la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, donde logramos fijar unas mesas de trabajo, unos cronogramas y unos resultados que beneficiarán en proyectos productivos a todas las víctimas del país. Vamos a estar revisando durante toda la semana la parte técnica para que el día viernes podamos realizar los anuncios correspondientes a cómo se van a desarrollar estos proyectos productivos y cómo de esta manera se avanza con la reparación integral. V Radio. ¿Sabía que las víctimas y el gobierno tienen una agenda de trabajo para fortalecer la política pública? Los voceros de la Mesa Nacional y las entidades del gobierno se han reunido con el fin de profundizar los proyectos a favor de los más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto. La labor de consolidación de la propuesta se hará a instancias de la Agenda Nacional por lo Fundamental, con Mininterior, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras entidades. Unidos por las Víctimas. Si usted está en el Registro Único de Víctimas y tiene entre 18 y 30 años, la Unidad para las Víctimas lo invita a participar en la convocatoria Desarrollo de Capacidades y Apoyo a Jóvenes Campesinas y Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Si el campo le interesa, inscríbase antes del 15 de junio para participar en este proceso de formación en producción agrícola para víctimas del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las Víctimas. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En el marco del Día de la Afrocolombianidad, este viernes 21 de mayo, la Unidad para las Víctimas confirma su compromiso con esta población y se une a los actos conmemorativos por el respeto de sus derechos. Los invitamos a consultar el especial web en las redes sociales y la página de la entidad.
El sector de Inclusión Social y la Reconciliación próximamente realizará la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante la vigencia 2020. Por ello lo invitamos a identificar los temas de su interés como insumo para el desarrollo de este evento, diligenciando una encuesta ubicada en la página web www.unidadvictimas.gov.co. La próxima semana la Unidad para las Víctimas se unirá a los actos conmemorativos de la Semana del Detenido Desaparecido con actividades, divulgación de historias de vida con testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada y con las acciones realizadas por la entidad. Invitamos a todos nuestros oyentes a estar pendientes de las redes sociales. Si usted está en el Registro Único de Víctimas y tiene entre 18 y 30 años, la Unidad para las Víctimas lo invita a participar en la convocatoria Desarrollo de Capacidades y Apoyo a Jóvenes Campesinas y Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Si el campo le interesa, inscríbase antes del 15 de junio para participar en este proceso de formación en producción agrícola para víctimas del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. Atención, víctimas en el exterior que viven en Ecuador y Venezuela. Hasta el próximo 6 de junio de 2021 estará abierta la convocatoria Proyectos Productivos de Empoderamiento Económico a Víctimas en Ecuador y Venezuela. El apoyo que otorgará la Unidad para las Víctimas a quienes se postulen y sean elegidos consistirá en la entrega de insumos y materias primas para emprender o fortalecer sus negocios. Conozca los requisitos de esta convocatoria en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones son con Heidi Peñalosa. Adelante, Heidi, ¿cómo está? Hola compañeros, un saludo para todos los oyentes de V Radio. Les contamos que en el eje cafetero, más exactamente en la ciudad de Manizales, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia a través de un conversatorio. Edwin Herrera nos cuenta los detalles. Con la proyección de un documental contra la transfobia y el conversatorio virtual por un país sin homofobia, bifobia y transfobia, la Unidad para las Víctimas y la organización Armario Abierto conmemoraron el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La trabajadora social Jessica Castaño, perteneciente a la organización Armario Abierto, habló así acerca del particular. La intención es conversar un poco con 5 mujeres trans que hacen parte de la organización Armario Abierto sobre sus experiencias frente a la transfobia, es decir, cómo a partir de experiencias con el conflicto armado, con ejercer el trabajo sexual, con ocupar distintos espacios de la ciudad, pues les ha generado a ellas enfrentar distintas situaciones de discriminación, de violencia, a partir de las cuales ellas siguen resistiendo, siguen intentando como construir una ciudad distinta, un país distinto, como que la gente pueda escuchar de viva voz desde ellas, desde sus experiencias, lo que significa tener una experiencia de vida trans y cómo cada una y cada uno de nosotros desde nuestro lugar pues podemos combatir la homofobia, la bifobia y la transfobia. Armario Abierto es una organización de base comunitaria y autónoma que está conformada por 5 mujeres trans y 2 mujeres cisgénero, que existe desde hace 10 años y luchan por derechos de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales. Su misión principal es defender la vida y los derechos humanos de esta población en el territorio. Shaira es una de las mujeres que hace parte de esta organización y esto nos dice con respecto a la conmemoración. Pues es importante conmemorar estas fechas y hacer claro que las personas de la población seguimos resistiendo a todos estos crímenes, a todas estas cosas que suceden a lo largo del camino. Nosotras como mujeres trans, en este caso desde la organización Armario Abierto, nosotras seguimos resistiendo. Llevamos muchos años en la lucha contra la homofobia, pero lo hacemos de una manera desde lo creativo, desde lo audiovisual. Nosotros buscamos una manera de concientizar a las personas que es hora de acabar con todo esto, que es hora de parar con la homofobia, que es hora de que nos respeten, que es hora de que se respeten nuestras vidas, porque también somos seres, porque también somos humanas, porque tenemos familias, porque a pesar de todo lo que sucede seguimos resistiendo, seguimos luchando por un país mejor, por una sociedad mejor. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Microempresarios víctimas del conflicto armado en Cúcuta y norte de Santander fortalecerán sus iniciativas de negocio con los recursos recibidos por indemnizaciones que otorga la Unidad para las Víctimas. Carlos Eduardo Galeano con la nota. Y voy a hacer una inversión de un agrícola de pollos. Lo voy a invertir en
en cría de pollos. Pues para producir más calzado, para sacar más producción. Tengo un negocio, una tiendita en el municipio de Sardinata y pues quiero reforzarla. Gestos de alegría cargados de emoción y emprendimiento fue el ambiente que se registró durante el proceso de reparación individual realizado en Cúcuta. Y es que en medio de la situación social que atraviesa el país, las víctimas de la violencia le apuestan al fortalecimiento y generación de ingresos con iniciativas propias, como lo explica Guillermo Llanes. Yo le doy gracias al gobierno por esto y pues seguir mi empresa adelante, ¿no? Invertirla en mi empresa, que tengo un taller de metalmecánica y servicios industriales. Entonces quiero seguir, ya que la pandemia nos ha golpeado tan re duro en el sector de metalúrgico. Entonces invertir para poder seguir con mi negocio y poder seguir con la generación de empleo que tengo en estos momentos. Como don Guillermo, otras víctimas del conflicto armado también le apuestan al crecimiento económico. Con mucha alegría, mucho entusiasmo, gracias al gobierno. Súper bien, porque ahorita en este tiempo de pandemia pues nos ayuda a fortalecer a los que tenemos pequeñas empresas. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Joana Helves, ratificó el compromiso con la población afectada por la violencia. La Unidad para las Víctimas realizó la jornada de entrega de indemnizaciones a 142 personas víctimas del conflicto armado, que superó la cifra de 1.500 millones de pesos. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Unidad para las Víctimas llevó a cabo en Antioquia una jornada de entrega de cartas de indemnización. Juan Carlos Monroy nos amplía la noticia. Un total de 458 víctimas del conflicto armado se benefician esta semana con los actos de dignificación y entrega de indemnizaciones económicas como medida de su reparación en 9 municipios antioqueños por parte de la Unidad para las Víctimas. El director de la entidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, encabezó la jornada en Segovia y Remedios, donde destacó la orientación a la inversión de estos dineros públicos en temas de interés de la población afectada por el conflicto, como ahorro, educación, pensiones, vivienda y acceso y acompañamiento para proyectos productivos. Que se le debe apuntar al mejoramiento de la calidad de vida de cada nuestra víctima, también va acompañada de una estrategia muy importante, y es la articulación de la oferta institucional de parte municipal y departamental. Un total de 3.228 víctimas del conflicto son indemnizadas durante el mes de mayo en Antioquia con 60.000 millones de pesos, indicó el funcionario. Estos recursos que se están entregando hoy le suman a más de 1.200.000 víctimas en el país. En Antioquia, 275.000. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 13 billones de pesos que se han entregado en el país, en Antioquia ya llevamos 3.5 billones de pesos. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Recuerden que estas y otras noticias las encuentran en www.unidadvictimas.gov.co. En V Radio, las noticias desde las regiones con Heidi Peñalosa. V Radio. Desde la Unidad para las Víctimas les informamos que continúan las jornadas de atención a víctimas del conflicto de manera virtual y de manera presencial, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Es así que el cronograma para esta semana es el siguiente. Antioquia. En Santa Rosa de Osos, la cita es en el Parque Educativo Neurona el viernes 21 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cauca. En Villarrica, en la Alcaldía Municipal, será la cita este miércoles 19 de mayo a las 8 de la mañana hasta el jueves 20 de mayo a las 5 de la tarde. Sotará. La Alcaldía Municipal es el punto de encuentro este viernes 21 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cundinamarca. En San Juan de Río Seco, en el punto Vivia Digital, se iniciará la atención este jueves 20 de mayo a las 9 de la mañana e irá hasta el viernes 21 a las 2 de la tarde. Cesar. En Valledupar, en el corregimiento Sabana de León, la atención comienza este martes 18 de mayo a las 8 de la mañana e irá hasta el jueves 20 de mayo a las 4 de la tarde. Chocó. En el Bajo Baudó, en la localidad Pizarro, la jornada iniciará este miércoles 19 de mayo a las 7 de la mañana e irá hasta el jueves 20 de mayo a las 6 de la tarde. Caldas. En La Merced, en el barrio Centro, la jornada inicia este jueves 20 de mayo a las 8 de la mañana hasta el viernes 21 de mayo a las 5 de la tarde. Santander. En Barranca Bermeja, el barrio El Castillo, Comuna 4, será el punto de encuentro para la jornada que inicia este jueves 20 de mayo a las 7 de la mañana e irá hasta las 6 de la tarde. Meta. En Mesetas, en el Polideportivo Municipal, se iniciará la atención este lunes 24 de mayo a las 8:30 de la mañana hasta el martes 25 de mayo a la 1:30 de la tarde. Nariño.
En San Pedro de Cartago, en la alcaldía, se iniciará la atención desde el martes 19 de mayo a las 9 de la mañana e irá hasta el viernes 21 de mayo a las 2 de la tarde. Así pues, les entregamos este reporte semanal de las jornadas de atención para que las personas que viven en estas zonas del país sean atendidas. Con esta información me despido. Vanessa Romero les recuerda que todos estamos unidos por las víctimas. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarif. Y Freddy Arengas nos cuenta la oferta institucional para las víctimas vía Esnarif. Saludos, Freddy, adelante. Hola compañeros, un abrazo para ustedes y para todas las víctimas del conflicto que a esta hora nos acompañan. Quiero contarles que más de 37.000 colombianos pueden formarse para el trabajo desde cualquier lugar, pues el SENA anuncia una convocatoria de formación titulada 100% virtual. La oferta incluye 5 técnicos, 6 tecnólogos y 6 especializaciones tecnológicas en diferentes áreas de conocimiento. Al ser una formación virtual, los aspirantes deben contar con un dispositivo tecnológico y acceso a Internet. Los 5 técnicos ofertados son proyectos agropecuarios, apoyo administrativo en salud, servicio y operaciones microfinancieras, también control de calidad en confección industrial y patronaje industrial de prendas de vestir. Estas formaciones tienen una duración de 15 meses y los interesados deben haber cursado mínimo hasta 9º básico de secundaria. Esta es la información que nos entrega el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la oferta institucional con Freddy Arengas. Un abrazo para todos. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. El taita Miguel Antonio Tumiñá lidera los procesos de defensa de aquellos espacios de vida que son sagrados. Hoy en V Radio, esta es la historia de vida. Hoy auragatik namisaguan chubatse linjawarabelan mangueta buganjinraf. Quien habla en su lengua nativa es el taita Miguel Antonio Tumiñá, de la comunidad indígena Misac, quien abrió los ojos por primera vez en esta tierra en el resguardo de Guambía, municipio de Silvia, Cauca. En realidad, dicho municipio tenía el nombre indígena de Guambía, pero cuenta la historia que en 1838 ordenaron rebautizarlo como Silvia, que según parece fue una derivación de la palabra selva, que en latín se escribe silva. Siempre hemos venido manifestando, digámoslo así de esa forma, que para nosotros el ser víctimas no simplemente nace cuando el gobierno nacional parte de un decreto de reparar las víctimas, sino que nuestros mayores mismos nos han enseñado y han visualizado que el tema de víctimas de los pueblos ancestrales ha sido desde hace más de 500 años, cuando llegaron los colonizadores. A partir de ahí, poco a poco nos fueron arrinconando en los resguardos, llamados resguardos, que pues nos acorralaron de esa forma. A partir de ahí, pues hoy por hoy, por ejemplo, los Misag, nosotros por esas mismas situaciones nos han imposibilitado vivir en esos pequeños terruños de resguardos. Por ejemplo, para nosotros del pueblo Misac, llamado resguardo, hoy por hoy cuenta con alrededor de 20.000 hectáreas de tierras. Y de esos 20.000 hectáreas de tierra, escasamente 5.000 hectáreas son laborables. Y 15.000 hectáreas son peñascos, colchones de agua, sitios sagrados, montañas donde no podemos laborar. Y en esas tierras habitamos alrededor de 18.000 personas. Y si hacemos un cálculo de esas cosas, vivimos en una extrema estrechez territorial. Y en el liderazgo, cuando comencé, pues yo por mi propia cuenta y empiezo a
a encaminar dentro del resguardo como dentro del cabildo, dentro de la autoridad ancestral. Entonces había una época en que la autoridad estaba convocando a participar, a prepararse en un programa que se llamaba Comunicación para la Movilización Social. Entonces en ese tema, por mis propios medios, pues participé en eso y logré como preparar un poco en el tema de comunicación. Y al llegar acá en contexto de ciudad de Bogotá, pues ya los mayores acá también tuvieron el valor de levantar el Pueretzik, que para nosotros la autoridad ancestral, el símbolo que lo llevan para dar a conocer, pues se dicen que es un bastón, pero realmente no es un bastón, porque un bastón se puede portar cualquier persona de limitación física, digámoslo así. Entonces la autoridad ancestral, en representación de la autoridad ancestral, ese bastón no tiene una traducción en otro idioma, sino que es Pueretzik, que guía los destinos de una comunidad, que se direcciona a los destinos de una comunidad. Ese respaldo de la comunidad se vio reflejado en un sinnúmero de acciones realizadas en beneficio de ellos y en el apoyo de la Unidad para las Víctimas en el proceso de reparación colectiva. El Taita Miguel tiene una premisa: si no se tiene tierra, no se tiene identidad. Y es precisamente por eso que se debe cuidar a nuestra madre, la madre tierra. Hoy ahora gatik Nammi Sagwan Chubatse Linjawara Belan Mange Tabganjinraf Namui Kayele Kushenaniguan Pinishimate. A todas las personas que en este medio nos están escuchando, estamos invitando a que pensemos la manera de cómo podemos aportar la vida de nuestro planeta Tierra. Nuestros mayores nos han encomendado ese legado de convivir y de cuidar nuestra madre naturaleza. Muchas gracias. Así finalizamos V Radio. Recuerden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral. Estuvimos con ustedes, Santiago Santa Coloma. Desde las regiones estuvo Heidi Peñalosa y quien les habla, Marta Esteves. Feliz día, Santiago. Feliz día, Marta, y a todos nuestros oyentes. No olviden seguirnos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y en YouTube también nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.